Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Es palabra del Señor. A medida que va llegando los últimos momentos de la vida de Jesús, ocurren, se puede decir, aceleradamente acontecimientos de mayor importancia, ¿no? Aquí tenemos en este cuadro, hemos seguido, recuerden, los evangelios de los días anteriores y sobre todo el del domingo que viene, que es como la contracara de este evangelio que he leído hoy. Jesús lleva de nuevo al grupito, a los 12, los que lo está preparando para fundar la iglesia, a Cesarea de Filipo, a la región. Era una ciudad antigua, pero el hijo de Herodes el Grande, Filipo, la había mejorado, hermoseado, restaurado, y para quedar bien con el emperador le puso Cesarea, del César, y Filipo por él. Era una ciudad que estaba más bien en las afueras de lo que era el tradicional Israel, y por lo tanto una ciudad prácticamente de paganos, no habían casi judíos, de manera que iban a estar tranquilos. Y de hecho, Jesús tenía pensado este acontecimiento importantísimo que iba a tener esta conversación, y algo más que una conversación con los apóstoles, así que necesitaban un momento tranquilo. Fíjense el primer momento de este episodio, el examen que Jesús, o la pregunta de Jesús a los apóstoles, que estaban al tanto de todo lo que pasaba alrededor: ¿quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? O sea, sobre él, ¿quién soy yo? Un estudio de la opinión pública, como se hace tanto hoy, ¿no? Y ellos le respondieron, fíjense, la respuesta de los apóstoles es muy importante, es lo que escuchan. O sea, entre aquellos que siguen a Jesús, entre los buenos, digamos, entre los buenos, nadie acertó. Primero, Juan el Bautista. Juan el Bautista, si era primo de Jesús, son dos personas distintas. Lo han matado hace poquitas semanas. ¿Y cómo Juan el Bautista, que se ha resucitado, se ha reencarnado? La verdad es que es una respuesta bastante disparatada. Otros Elías, el famoso profeta, que hacía unos 1000 años había uno de los primeros y grandes profetas de Israel, veneradísimo, no había muerto según la tradición judía, sino había sido llevado al cielo en una especie de carro de fuego. Iba a volver al fin del mundo, en el tiempo del anticristo. Es medio extraña esta respuesta. Otros que Jeremías. Jeremías es uno de los profetas también, 700, 800 años antes de Cristo. ¿De dónde sacan que es Jeremías? O alguno de los profetas. Israel había tenido muchos profetas y hacía unos 400 años, con Malaquías,
no habían habido más profetas en Israel. Esa institución tan propia de ellos. Ningún otro pueblo tuvo profeta. Tuvo adivinos, brujos, videntes, machis, etcétera, pero profetas en serio Israel. Y le dolía mucho a Israel, lo humillaba mucho, que hacía 400 años es como que Dios, que inspiraba a los profetas, no le mandaba a nadie. Era para ellos como un silencio de Dios, ¿no? Hacia ellos, lo cual les dolía. Bueno, fíjense, de todas las respuestas, ninguna. Y una que se hace una primera pregunta: qué decepcionante tiene que haber sido esto para Jesús. Lleva 2 años y medio enseñando, y la cosa que ya debía estar clara, quién era Jesús. Y sin embargo no estaba nada claro para aquellos que estaban cerca de Jesús, ¿no? Decepcionante. Acá no podemos decir del maestro, porque la verdad es que Cristo es buen maestro, mejor que Cristo, imposible, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar mucho, ¿no? Esto es la condición humana. Y uno dice, como conclusión, ¿cómo nos cuesta entender las cosas de Dios? ¿Cómo nos cuesta entender las cosas espirituales? ¿Cómo nos cuesta entender las cosas sobrenaturales? No es de todos la fe, decía San Pablo. No es de todos la fe. Nosotros decimos por ahí que tenemos fe. ¿La tenemos? Uno a veces puede confundirse de tener una cierta visión cristiana de las cosas, conocer un poquito la historia del Génesis, la vida de Cristo, la Iglesia, etcétera, pero nuestra fe es realmente profunda. La fe es una adhesión a Cristo y a la enseñanza de la persona y a la enseñanza de Cristo total, absoluta. Y a veces no nos damos cuenta si realmente tenemos fe. Una a veces con tanta facilidad ve personas que se cambian de religión. Fulana de tal, no, un hijo se me hizo evangélico. Ah, sí, ¿por qué? Y porque lo visitó un pastor en el hospital. ¿Tenía fe? No sé. Mi hijo fue a estudiar a la Universidad a Córdoba y volvió, el padre está totalmente cambiado. Dice que todo lo que yo le enseñé se lo está tratando de sacar de la cabeza, pues son todas locuras. ¿Tenía fe? Podría seguir casos y poner casos históricos, ¿no? Donde la fe es puesta a prueba y desaparece. Entonces, ¿había fe o no había fe? La fe no es propia de personas inteligentes e ilustradas, que estudian mucho. No es una cuestión de eso, sino es una adhesión del corazón, un convencimiento, una convicción indestructible. ¿A quién? A Cristo y a todo lo que enseñó Jesús. El día de la pasión, cuando lleguen, al final uno se va a dar cuenta de que al final, en la pasión de Cristo, ¿cuántos eran los que creyeron en Cristo y fueron capaces de adherirse a Él, defenderlo, de alguna manera defender a Cristo? Lo dejaron solo. A Jesús lo dejaron solo. El pasaje más impresionante de todos es la oración del huerto. Santa Teresa decía que era el pasaje que más le conmovía y a veces se nos pasa desapercibido, ¿no? Pero lo dejan solo a Jesús hasta los apóstoles. Judas ya está en otra, totalmente, de los 12. Los 3 que eligió, los más fuertes. Digo los más fuertes, los que preparó más, se los llevó a la transfiguración, se los llevó un milagro para que lo vieran ahí. No a distancia entre la multitud, sino ahí. ¿Se acuerdan? El hijo de la viuda Naín, etcétera. Solamente ellos 3 los preparó de una manera especial, lo dejaron solo. Impresionante la soledad de Jesús en el huerto. Así somos los hombres. Entonces, es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Los sacerdotes, una pregunta cuya respuesta es muy dura para nosotros, ¿no? Nosotros hemos sembrado semillas de la fe, hemos fortalecido la fe, hemos ilustrado la fe, ¿o no? Y es para ustedes también. Si llega la prueba puede ser en las ideas nomás.
Pero la prueba puede ser en otros bienes, puede ser el trabajo, puede ser la tranquilidad, no quiero problemas, o puede ser la vida. Los pueblos más cristianos, si uno recorre un poquito la historia, aún los pueblos más cristianos, más profundamente practicantes, cuando han llegado tiempos de persecución, ha quedado a lo sumo un 50%, 40%, 30%. Y uno tiene que preguntarse hasta dónde mi adhesión a Cristo es lúcida, consciente, no porque mi papá y mi mamá me metieron en esta y yo seguí, sino porque ya es una convicción personal, es una adhesión personal. Cristo pone dos ejemplos, uno para los sacerdotes y otra para todos. La de la casa construida sobre roca o construida sobre arena. ¿Se puede construir? Sí, las dos se pueden construir. Y yo las veo construidas y digo son iguales. ¿Dónde está la diferencia? En lo que no se ve. ¿Y cuándo se ve la diferencia? Jesús sigue en esa parábola que ustedes conocen, dice, cuando llegan los vientos, lluvias, desbordan los ríos y ahí una se viene abajo, la otra queda. Estaba firmada sobre roca, esa roca es Cristo. Entonces, a veces aparentemente todos somos cristianos, el 85% del país es cristiano. ¿Lo es en verdad? La vez pasada me trajeron una estadística, es terriblemente decepcionante. Una estadística, no sé quién la hizo, pero estas empresas que hacen todos esos cuestionarios. Entre los católicos, ¿cómo define a Dios? Entre los católicos creo que un 40% lo definía como energía. ¿Cómo? Sí, como energía. Eso no es Cristo, ese no es Dios y esa persona no tiene fe. Bueno, ¿usted cree que hay otra vida después de la muerte? No sé, 60% decía no. Entre los católicos estoy hablando. Y mejor no sigamos con las preguntas más comprometedoras porque se iba estrechando cada vez más. Digo, entonces al final, del 100% de los católicos que nos anotamos cuando vienen los censos, tenemos conciencia de lo que significa adherir a la doctrina del Evangelio, tenemos conciencia de que esa adhesión es a una persona es incondicional, a su enseñanza y a su persona, a todo. ¿Hemos sido puestos a prueba? ¿Y cómo hemos respondido? Es una pregunta que le hace Cristo a los apóstoles para que se den cuenta. Esta pregunta se la hace a los apóstoles. Es para que se den cuenta de que, miren, es como si le dijera, miren, aunque yo enseñé, y la verdad es que me parece, diría Jesús o pensaría Jesús, que enseñé bastante bien, he sido claro, llevo más de 2 años, tengo autoridad para hablar, etcétera, etcétera, sabiduría, conocimientos, títulos. Y fíjense los resultados, o sea, usted no se decepcione cuando los mande por todo el mundo. Es como para decirles, tomen conciencia de lo que van a emprender, no se decepcionen, no se entristezcan, sigan adelante. Ellos no saben todavía qué es lo que va a venir dentro de pocos meses, ¿no? Primer tema, entonces. Segundo, ¿y ustedes? Ahora les pregunta es para ellos. No sabemos la respuesta de los demás. Conocemos solamente la de Pedro, que como buen líder enseguida hace punta, siempre él es el primero en todo. Pero bueno, Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La respuesta es perfecta, es genial, tiene 10 puntos. 2 cosas dice acá, el Mesías. Mesías, como ustedes saben, es en hebreo, en griego es Christos o Cristo, significa ungido, el que es, por así decir, participante de Dios. El Mesías era ese personaje anunciado de siglos atrás, siglos y siglos, que iba a rescatar, redimir la humanidad del mal y del malo. Bueno, Israel era consciente de eso, el pueblo fue preparado para eso, para recibir al Mesías. Los profetas hablaban constantemente, era un personaje misterioso que iba a venir y que Israel esperaba.
Bueno, en primer lugar el Mesías, pero no sabían cómo iba a ser el Mesías. Habían textos que lo mostraban como divino, con atributos divinos. Y habían otros textos, como de Isaías, que leemos en la Pasión de Cristo, en el Viernes Santo, etcétera, en Semana Santa, donde lo mostraban como el famoso siervo doliente, que iba a sufrir mucho, iba a ser juzgado por los hombres, maltratado, como un gusano, dice, y va a ser muerto, crucificado. Entonces, ¿cómo se condice esto que describen los profetas de atributos divinos y, por el otro lado, un hombre manoseado por los hombres? Dios no puede ser. Entonces, no tenían claro. Cuando vino Jesús, se aclaró todo. Cuando conocimos la historia de Jesús, se entiende todo, su divinidad y su humanidad. Bueno, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y acá está perfecto. Dios es vivo. Es una redundancia decir Dios vivo. Pero bueno, explicita qué es Dios. Dios vivo y tiene vida divina. Hay vida vegetal, hay vida animal, hay vida humana, hay vida angélica y hay vida divina, que es tan grande como es Dios, infinito. Si Dios es un ser vivo, no es energía, es un ser vivo, es un ser consciente, lúcido, infinitamente inteligente, infinitamente amante, podemos decir, que conoce, que piensa y ama de manera perfectísima, infinita y eterna. Bueno, Hijo del Dios vivo, es el Hijo de Dios. De manera que al Mesías lo está poniendo este atributo de divino, Hijo de Dios. Perfecto. La fórmula es brevísima y perfecta. Entonces, una vez que Pedro responde, Jesús le dice, feliz de ti, hijo de Jonás. Feliz es más que el feliz nuestro. La palabra en realidad tendría que ser, tenés que ser dichoso, pero con una dicha sobrenatural, superior a las dichas humanas, ¿no? Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, o sea, es un giro semítico que significa, esto no procede de que vos sos muy vivo, sos muy inteligente, sos muy estudiado, etcétera, sino esto no viene de tu naturaleza, de tu inteligencia, de tus esfuerzos, sino mi Padre te lo ha revelado. Le dice bien claro, de manera que le está diciendo que Él va a ser sujeto, y más adelante lo verá, Él va a ser sujeto, Él va a ser depositario, como lo eran los profetas, va a ser instrumento de la sabiduría divina, de la ciencia de Dios. Acá está el carisma de la Iglesia, que está en Pedro, en el Papa, que cuando define ciertos temas de moral y costumbres, de fe y moral, no puede equivocarse. Se llama la infalibilidad papal, ¿no? Bueno, y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré, lo compara a un edificio. Compárenlo con aquella parábola de Cristo, de la casa que está edificada sobre piedra. La piedra es Cristo y ahora por participación le delega esa potestad a Pedro. Ahora es Pedro también la piedra, pero porque Cristo lo va a hacer fuerte. Así como Cristo lo hizo caminar sobre las aguas hace unas semanas, le mostró dominio sobre, ahora también lo instruyó, se puede decir, mi Padre. Edificaré mi iglesia. Iglesia, la palabra eclesia en griego significa, kaal, viene del hebreo, significa algo así como agrupación, convocatoria, significa algo orgánico, una agrupación de seres humanos orgánica que tiene una estructura, un orden, un fin. Es la iglesia, lo que llamamos nosotros la iglesia católica, ¿no? Mi iglesia, la iglesia es de Cristo. No es ni del cura, ni del obispo, ni de la conferencia episcopal, ni del papa, es de Cristo, mi iglesia. Apacienta mis ovejas. Nosotros somos todos, del papa para abajo, todos los miembros de la iglesia, no somos más que, por así decir, secundarios, instrumentos de el que realmente construye y el que realmente es capaz de convocar.
Por eso la Iglesia, este edificio o esta agrupación humana, esta institución divino-humana, por así decir, es única. No existen nada parecido, ninguna otra religión se le puede comparar siquiera. No digo una ideología, no digo una cultura, no digo un país, sino que nada en la historia humana se puede comparar a esta sociedad divino-humana que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero la grandeza y la fortaleza de la Iglesia es Cristo, que hizo caminar a Pedro sobre el mar, o sea, le mostró, le dio clases, le hizo manifiesto que él tenía poder sobre la naturaleza y que era capaz de iluminarlo y hacerlo decir cosas geniales que nadie había percibido con tanta perfección, ¿no? Bueno, finalmente, yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates quedará atado, lo que desates. Eso es otro giro semítico que significa lo que decidas en la tierra. Significa la capacidad de gobierno que el Papa tiene y que Dios lo ilumina para conocer las cosas de Dios y también para regir en las cosas de Dios, ¿no? En las cosas que tengan que ver con la Iglesia respecto a la salvación de las almas, que es el fin de esta institución. Pero hay finalmente otro aspecto muy importante, ¿no? Por un lado, Jesús le está diciendo a Pedro, mira, te voy a poner a la cabeza o vas a ser el fundamento de algo totalmente único, original, que no se puede comparar a ninguna sociedad, ningún imperio. Acuérdense que los judíos de esa época, pero desde hacía cientos de años, estaban fascinados por todos los imperios que los rodeaban. Los egipcios por un lado, los asirios, los persas, los griegos, los romanos, los grandes imperios que rodearon a Israel, que era un pueblito Israel, era nada. Y ellos siempre admiraron a eso. Y es más, quisieron imitarlos. Por eso esperaron que Cristo fuera un creador de un imperio. Ellos habían conocido hace poco al Alejandro Magno, tal vez el hombre más genial de la historia que hizo realmente un imperio en 10, 15 años. Murió a los 35 años. Es el imperio más grande de la historia. Así que los fascinaba a los judíos eso. Pero Cristo iba por otro lado. Lo que quería construir, o el imperio, entre comillas, que quería ser Jesús, es el espiritual, se llama la Iglesia. Iba a ser más grande que el de Alejandro Magno, porque iba a abarcar todo el universo. Alejandro apenas pudo conquistar el imperio persa, la Siria, todo ese territorio Asia Menor, pero el imperio de Cristo es todo el mundo. Ahora vayan por todo el mundo, les dijo. Entonces era mucho más grande, pero ese espiritual es distinto, ¿no? Entonces, por un lado, le va enseñando a Pedro y a los apóstoles, le va insinuando la misión que les va a encomendar. Es la Iglesia. Ahora ya lo sabemos, pero eso los apóstoles a esa altura no la tenían muy clara. Pero acá hay una frase muy significativa y tremenda. Y el poder de la muerte no prevalecerá. Se traduce de la muerte. En realidad el Hades significaba el poder de la muerte, algo así como el infierno o el demonio, o el infierno donde están los demonios, o el poder del malo. Todo eso significa. Por eso a veces se traduce el poder del infierno, las puertas del infierno. Puerta significa la fortaleza de una ciudad. Como diciéndole, el poder del infierno, el poder del malo, no prevalecerá. O sea, va a ser tan fuerte este edificio, por sus cimientos, va a ser tan fuerte este vínculo por la fe, la esperanza y la caridad de los cristianos, si la tenemos, que ni el demonio, no la muerte física, ciertamente, no es eso, ni el poder del demonio, del malo y el inteligente, va a poder destruirlo. Esto nos introduce en otro gran tema, y es este. Al demonio, al único que le tiene fobia, al único que odia, es a Cristo en realidad. Al único que odia. La única institución que el demonio odia
y persigue, y dice San Pedro, como león rugiente ronda buscando a quien devorar, es a la Iglesia de Cristo. Al demonio no le interesa, qué sé yo, un equipo de fútbol, si Messi se va a quedar en el Barça o no. Ese tema al demonio ni le interesa. Al demonio no le interesa el Rotary Club. Al demonio no le interesan los musulmanes. Al demonio no le interesan los budistas. Los deja. Ya su misma religión es pobre, no hay sentido de Dios, de redención. No necesita meterse para que caminen hacia la muerte eterna. Sí le molesta a la Iglesia, porque ahí está Cristo. Y le molesta a la Iglesia de Cristo. Por eso apenas nace Jesús, lo busca para matarlo. No Herodes, es el demonio que inspira a Herodes. Por eso apenas Cristo va a empezar la vida pública, lo quiere parar. ¿Se acuerdan las 3 tentaciones del desierto? Se le anima a Cristo el demonio. Y a la Iglesia de Cristo. Por eso la Iglesia Católica va a ser la única perseguida. Una vez el Papa San Pío X, que le tocó una época sumamente difícil, fue visitado por los seminaristas y le dice a ver cuáles son las notas de la Iglesia. Y los chicos que estaban estudiando le dijeron, bueno, una, santa, católica y apostólica. Falta una, le dice el Papa. Nadie sabía qué responder. Y San Pío X le dice, perseguida. La única institución, y estoy diciendo de entre todas las religiones, entre todas las ideologías, entre todos los partidos políticos, entre todas las naciones, entre todo, el demonio distingue perfectamente, este es mi enemigo, este es el único que me va a hacer daño, es Cristo, es la Iglesia de Cristo. Por eso los católicos sabemos que estamos entre dos, no sé si decir abismos, el de Dios, que nos ilumina, que nos protege, que nos cuida, esa convocatoria, esa pertenencia a la Iglesia, la fe, la esperanza y la caridad, que es nuestra garantía de adhesión a esa eclesía, a ese grupo, a esa convocatoria, a esa asamblea, es la fe, la esperanza y la caridad. Hay que agarrarse de eso. Pero la fe, la esperanza y la caridad me la presta Dios para que yo me una a Él. Es regalada. Y el otro abismo, un abismo del bien, un abismo de la gracia, un abismo de la obra de Dios, sobrehumana. Esto no es una institución genialmente organizada, como si fuese un ejército, o los testigos de Jehová, que son todos organizaditos, vienen de Brooklyn, todo, hasta las revistitas, todas. No. Por otro lado, el otro abismo es el demonio. No hay obra buena que no se le pegue. Y el demonio sabe, conoce, sabe teología, sabe espiritualidad, sabe, tiene pastoral, sabe todo eso. Por eso el cristiano se maneja y es consciente de ambas cosas, en las cuales cotidianamente vivimos, pero a veces se perciben un poco más intensamente. La acción de Dios y la acción del mal. Pero bueno, no temamos, no temáis, dice Cristo, pequeño rebaño, aunque se sientan débiles en el mundo frente a tantos males que hoy somos conscientes con los medios de comunicación que hay. Y una vez se puede sentirse avasallado, desbordado y decir, el mal ha desbordado y ha vencido al bien. No temáis pequeño rebaño, dice Cristo. O sea, aunque se sientan como un pequeño grupo, aunque nos sintamos débiles frente a las fuerzas, a los recursos y a los medios del mundo, si estoy firmemente unido a Cristo, no hay que temer los vientos, las tempestades, porque estamos realmente asentados sobre roca.